Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a abordar un tema hermoso, muy del corazón de todos nosotros, pero problemático, porque es un tema que tiene variantes, que tiene preguntas, que tiene sus enreditos. Vamos a hablar de las almas gemelas. Tiene confusiones con las tradiciones, con las costumbres, tiene una íntima relación con la encarnación. Hablamos de almas gemelas cuando pensamos en Jung y la sincronicidad. Pensamos en almas gemelas cuando pensamos en el destino o en ese cuento oriental del hilo rojo. Espiritualidad del alma gemela. ¿Tiene que ser igual? ¿Hay alguna diferencia? Tiene muchísimas preguntas, pero este es un tema que obligatoriamente nos lleva a cada uno de nosotros a pensar en nosotros mismos. Y quiero decirles una cosa, queridos amigos, las respuestas no siempre son las esperadas. Pero dentro del tema de las almas gemelas hay un misterio grande, hay un misterio escondido, hay un misterio bellísimo. Y todo tiene que ver con la memoria ancestral. Pero viene la pregunta, ¿existen las almas gemelas? Sí, claro que sí. ¿Es el mismo doble astral o doble etérico? Antiguamente pensaban eso, que el cuerpo físico y el cuerpo astral, el doble, como son iguales, esa era el alma gemela. No, el doble astral no es el alma gemela. Hay una confusión que es permanente, es vieja, es una confusión muy vieja. Y es que, ¿qué es el alma gemela? Tenemos que definir qué es el alma gemela. Y si tenemos que definirla, tenemos que decir que es ese otro yo, ese complemento ideal, ese complemento perfecto. Ahora, no es igual, o no necesariamente es igual, pero es un complemento. Es esa otra parte de nosotros mismos. Es como un otro yo, que es absolutamente compatible con nosotros, aunque no seamos iguales. Esta es una verdad mística escondida. A través de las encarnaciones, siempre nos encontramos con el alma gemela. Hay una profunda relación con el tiempo, con el espacio, con las misiones de cada uno, con lo que tenemos que aprender. Tiene profunda relación con el Dharma. Siempre nos encontramos, así sea para darnos la mano. No necesariamente convivimos o somos pareja, pero el alma gemela existe. Vámonos a hace mucho tiempo, a ese personaje que todos conocemos, que es Platón. Platón habló de las almas gemelas en un escrito que se llama El Banquete. Él, en ese escrito, los mencionó. Los griegos lo hicieron. Miren, los griegos tienen origen en esa Mesopotamia. Los griegos también son sumerios. Platón habló de las razas andróginas.
habló que no tenían este cuerpo físico, que eran distintas y que en esa época, cuando esas razas vinieron a poblar la tierra, ocurrió una división. Se separaron. Hubo esa separación. También hay una historia muy linda que dice que Apolo, ese que se iba para Hiperbórea a recargarse en su carro de oro, cosió a las dos partes en el ombligo, en el plexo. Lógicamente que todo esto es simbólico. Todo esto es simbólico. ¿Pero para qué? Precisamente para reforzar esa unión permanente. Esas almas gemelas siempre están unidas. Y el plexo o el ombligo es la zona precisamente de la telepatía, de la intuición, de la comunicación. Lo que quiere decir es que estamos permanentemente comunicados con nuestra alma gemela. Y todo este conocimiento y todo esto que escribió Platón y que también conservaron en conocimiento los griegos, tiene que ver con el Tao, o Dao, como dicen en China, o Do, como lo mencionan en Japón. Ahí hablan inicialmente de un hilo de seda, de un hilo rojo del destino, que este hilo de seda tiene la dimensión que se nos ocurra, que se estira, se estira, se estira o se enreda. No importa, puede formar nudos, pero estamos hablando de almas gemelas. Y ese hilo nunca, jamás se rompe. Este es un conocimiento, vuelvo y repito, de la época de Mu, que es donde está el origen del Tao, de esas humanidades, donde ocurrió esa división, que anteriormente las razas eran andróginas. Y hay un simbolismo muy lindo. Ese hilo está atado o por el meñique, que es símbolo de la columna vertebral, o por el tobillo, que tiene relación con la madre naturaleza. Tiene todo que ver con dos energías, con dos polaridades, con dos que primero estaban unidos y hubo una división y se separaron, pero que existe una constante comunicación. También hay que mencionar una época muy, muy anterior, donde la luna no estaba donde está hoy en día. Donde fue traída por un gigante, y ese gigante se llamaba Yue Xia Lao, y en China es muy conocido como Yue Lao. ¿Quién es Yue Lao? El señor del destino, el señor que custodia y cuida esos hilos del destino, que cuida la memoria de los hilos, porque miren, existe las almas gemelas, existe la comunicación y la unión que nunca, nunca se corta o se interrumpe entre esas dos, que un día fueron una y se dividieron. Pero existen también otra serie de hilos, y cuando hablo de hilos estoy hablando de conexiones energéticas,
que tienen que ver con las encarnaciones, con el espacio, con el tiempo, con las circunstancias, con la vida en la tierra, con todo, con lo que hemos aprendido, con lo que nos falta aprender. Todo tiene relación. Y también cuando nosotros nacemos y estamos pequeñitos, vamos formando hilos, energías, relaciones, lazos espirituales profundos con el papá, con la mamá, con el hermano, con el tío. Y esos hilos se repiten. Existen esas conexiones, existen esos hilos. No puedo dejar de mencionar a los judíos. Los judíos, al igual que los griegos, son de origen sumerio. Y ellos tenían un término muy lindo precisamente para hablar del destino. Basher. Basher es el término de esa palabra. Y hablaban de dos líneas paralelas, distanciadas. De eso hablaban. Y también tenemos que entender dentro de esta tradición, dentro de este destino, que estas líneas en algún momento en el mundo superior, en las dimensiones superiores, contraían o tenían nupcias o contraían matrimonios celestiales. Eran almas que estaban destinadas siempre a estar juntas en dimensiones superiores. Hablaban también en la Cábala de los mundos. Y una cosa muy linda, que todo tenía que ver con Asilut. Y Asilut es el mundo del ser. Quiero mencionar particularmente al señor Mevlana o Rumi, de la Anatolia vieja que hoy es Turquía. Y él tenía una descripción linda, 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 linda del alma gemela o de las almas gemelas. Y decía, la gente que se ama no se encuentra en un lugar. Están el uno dentro del otro, en el interior, el uno del otro, en el tiempo. Y cuando hablaba del tiempo, hablaba de las reencarnaciones, sin distingo. Cuando uno se ama, no se encuentra en ningún lugar. El uno está dentro del otro. Y ese es un sentimiento, es una unión muy especial. Y esta definición de Rumi es bellísima. Ahora, existen diferencias. De pronto no va a ser bonito de lo que yo voy a hablar. Está esa etapa del enamoramiento. El enamoramiento es muy bioquímico, muy hormonal. Inclusive, busquen, existen unas investigaciones raras, lindas, interesantes, que hablan de cuánto tiempo dura el enamoramiento. Y físicamente, haciendo exámenes, se logró determinar que esa etapa de enamoramiento, esa etapa bioquímica, dura más o menos un año. Sé lo que están pensando. ¿Sería ideal tener un año de noviazgo? Valdría la pena que lo pensaran.
¿Por qué? Porque a partir de ese tiempo, esa unión o esa atracción bioquímica se debilita. Entonces, ahí es donde los noviazgos y las relaciones se desbaratan precisamente porque se debilitan. En algunos casos queda una amistad, queda una cosa bonita. En otros casos simplemente cada persona coge su rumbo. Debemos considerar ese enamoramiento y esa parte bioquímica un poquito como una trampa de esa búsqueda que inconscientemente, subconscientemente o conscientemente, como lo queramos decir, siempre vamos a buscar esa alma gemela, porque nuestra memoria sabemos que existe, sabemos que está ahí. Entonces, siempre estamos en la búsqueda de esa alma gemela. Cuando nosotros encontramos el alma gemela, ¿qué queda? ¿O qué pasa? Queda todo. Queda absolutamente todo, porque es como si nos completara. Es el complemento, es libertad, es amor, es todo. Y hay el otro caso, que no es el alma gemela, pero queda un sentimiento hermoso, hay un sentimiento bonito, hay educación, hay respeto, hay consideración, hay un amor, hay un sentimiento amoroso hacia esa otra persona. Sin embargo, no es el alma gemela. Mis hijos le preguntaron una vez a mi esposo que cómo se reconocía el alma gemela. Yo siempre hago alusión a la respuesta de él. Cuando nada te frena, pero de una manera bonita, de una manera bonita. Y aquí hay que hablar, cuando digo de una manera bonita, es que eso es más allá de lo físico, más allá de la edad, más allá del trabajo, de la ocupación. Miren, hay muchos mitos y muchas equivocaciones. Si una persona es, por ejemplo, vegetariana, entonces mi alma gemela tiene que ser vegetariana. Si yo soy administradora de empresas, mi alma tiene que ser administradora de empresas. Si yo soy artista, mi alma gemela tiene que ser artista. Nada, eso no tiene nada que ver. Esos son asociaciones mentales que forman parte del desconocimiento de ese complemento y de esa afinidad que inconscientemente siempre estamos buscando. Entonces, cuando somos parecidos, pensamos que no va a haber problemas, que no va a haber dificultades y que eso es lo que nos acerca al alma gemela y resulta que no. Y estamos hablando de una normalidad que no es cierta, que no existe. También el tema de la espiritualidad. Miren, cuando encontramos el alma gemela, todo se vuelve espiritual. El tema del alma gemela es espiritual. Punto. Y no tiene nada que ver con esto o con aquello. Y hay cosas agresivas porque si usted no es así, o usted no es igual a mí, o usted no come igual, o no tiene el mismo deporte, no tiene las mismas actividades, entonces ¿sabe qué? No existe la posibilidad de que usted sea mi alma gemela. Puede ser perfectamente, y voy a poner un caso que se puede dar y que puede parecerles a ustedes extremo. Puede ser un personaje, un profesional y una campesina. No pasa nada. Almas gemelas. Ahora, ¿cuáles son esas señales de que encontramos el alma gemela? Que somos ese par de líneas paralelas, diferenciadas. No hay condición. Hay una total
libertad, donde yo soy yo. Hay una cosa muy honda, hay una cosa muy del alma, muy profunda, y es que mi casa, mi patria, al sitio al que yo pertenezco, es allá, a esa persona. Así, sin condiciones, sin trabas, en una comunión y en un silencio que grita. Es una comunicación, es una compatibilidad, es una intuición, es un complemento, donde siempre hay admiración, donde siempre hay tema, donde sí, podemos pelear, podemos discutir, podemos tener diferencias, pero por encima de cualquier cosa, en el alma, sabemos que estamos unidos. Otra señal que los tiempos se colapsan. Simplemente dentro de ese amor, dentro de esa compatibilidad, de esa alegría, de esa fluidez, donde todo es, donde nada es raro, donde nada es estrambótico, donde todo fluye. Hay un presente, un pasado y un futuro, que todo se revuelve, todo se colapsa, todo es lo mismo, es hermoso. Sobra decir, queridos amigos, que no hay alma gemela donde hay maltrato, donde hay chantaje, donde hay abuso, donde hay una relación tormentosa, muy bioquímica, muy pasional. Tenemos que saber establecer la diferencia. Y con esto de las almas gemelas yo no estoy diciendo que cuando nosotros encontramos en la encarnación el alma gemela, pero estamos hablando de los extremos, de las adicciones, de los celos, de los tormentos, de las negociaciones, donde una persona se casa con la otra para que le sirva, para que le haga. El amor son hechos. Y cuando uno siente placer, gozo, lo hace con amor, todo se hace con amor. No existe la obligación, no existe la responsabilidad, no existe el deber. Nada de eso existe en dos almas gemelas. ¿Tienen que ser iguales? Vuelvo y repito, no. Puede ocurrir, por ejemplo, que dos almas gemelas inclusive lleguen a parecerse físicamente. Entonces, si nosotros estamos tratando de reconocer el alma gemela, tenemos que aislarnos y tenemos que alejarnos de los formatos y de los perfiles. Tenemos que ver con el corazón, exactamente con el corazón. Hay que investigar en la alquimia esas almas gemelas.
Y miren, cuando nosotros encontramos esa alma gemela, ese trabajo con la luz es necesario, es importante. Es importante despertar ese niño de oro de la alquimia, unir esas dos polaridades que se unen cuando se unen los cuerpos y hacer esa conversión energética. Todo ese conocimiento está en el yoga. Todo ese conocimiento también está en el Tao. También está, o lo dijo Jesús, lo mencioné en el video pasado, ese episodio de la samaritana, donde también le dice Jesús a la samaritana, trae a tu esposo y yo te explico. Es lindo, es real. Y todos tenemos la posibilidad de encontrarlo, de tropezarnos o de vivir una o varias encarnaciones con el alma gemela, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Yo los invito a que se suscriban al canal, a que den like, a que entren en nuestra página www.gildastrauss.com. Ahí pueden ver el blog. Ahí también valdría la pena que investigaran, leyeran y aprendieran mucho acerca de la espirulina. Y por último, les vuelvo a hacer la misma recomendación. Vuelvan a ver los primeros episodios, donde están las 5 misiones espirituales. Este es el video número 25. Retroceder un poquito como para entrar en esa sintonía, si es de las primeras veces que ustedes ven los episodios, para entrar en sintonía y saber que cada vez que tocamos un tema, estamos hablando de una de esas 5 misiones fundamentales. Gracias y hasta un próximo video.